Vivencias Populares, Centro de Día 1-6. Bienvenidos muchachada de a bordo. Bueno, estuve pensando, me estaba acordando de algo. Bueno, cuando se nos ofrece alguna salida en los centros de día, una de las tantas cosas que nos suele ofrecer bastante es ir a un museo, ¿no? Entonces me agarró la curiosidad, me puse a investigar, ¿no? Digo, ¿por qué existen esos lugares donde se acumulan cosas, cosas viejas, cosas de arte? Bueno, este, y bueno, el tema de hoy para que debatamos y pensemos, o sea, la finalidad de este taller es que estamos jugando siempre con la cultura, el arte, la poesía y la vida cotidiana. No es volvernos más cultos, más inteligentes, sino estimularnos la curiosidad y la creatividad. Bueno, el tema ¿no? ¿Por qué existen los museos? ¿Existen todas esas instituciones? Bueno, primero vamos a hablar de una idea que está muy relacionada con el museo. Cuando vamos a un museo, ¿por qué tienen esto? Y generalmente se nos dice porque es el patrimonio nacional, o patrimonio de la humanidad, o patrimonio artístico. Bueno, la idea de el patrimonio cultural, como se le suele decir, ¿no? Bueno, patrimonio, ¿no? Viene como suele pasar con la palabra patrimonio cuando se le aplica a dinero, a propiedades, etcétera, es bienes heredados de los padres. En este caso, que yo vamos al Museo Nacional de Historia, que yo, bueno, supuestamente ahí se acumulan bienes, objetos que tienen relación con los padres fundadores de la patria o con los orígenes de la nacionalidad. No siempre hubo colecciones, museos, aunque es algo que acompaña bastante a la humanidad, ¿no? Debe ser por la necesidad que tiene la humanidad de tener memoria de sus pasos anteriores en su paso sobre la Tierra. Vamos a ver, el patrimonio no es natural, o sea, cualquier cosa no puede ser patrimonializable. No es universal, o sea, no todos los países ven parte del patrimonio, de su patrimonio nacional o cultural, eh, y los mismos objetos, ¿no? En cierto modo es producto del poder, o sea, de algún lugar de poder cultural o político se nos dice que tales bienes son representativos, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos objetos relacionados con Rosas de hace unos años están relacionados con el patrimonio nacional. Bueno, hasta los años 60, 70 o más avanzado, cualquier cosa relacionada con Rosas era algo maligno, era algo espantoso, que está relacionada con la barbarie, ¿no? Y se lo reivindicó hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, hasta aparecieron los billetes. Lo mismo tantas otras cosas, qué sé yo. Si, seguramente los habrán llevado alguna vez al Cabildo. Bueno, el Cabildo era mucho más grande, pero alrededor de los años 1880 ¿no? No hubo problemas en demolerle varias partes, ¿no? Inclusive se pensó en demolerlo completamente. ¿Por qué? Por esa generación el Cabildo, más que representar un patrimonio histórico, le representaba algo relacionado con el pasado hispánico, ¿no? Irracional, bárbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Son productos extraídos de la realidad que se les otorga un sentido nuevo. O sea, tal objeto es el patrimonio. Mirá cómo demolieron. Pasa mucho en el patrimonio arquitectónico, ¿no? Uy, demolieron la casa tal que tenía el estilo de tal arquitecto. Bueno, desde qué lugar y qué luchas de poderes hay para que sea patrimonio o no, ¿no? Por eso es algo relacionado con el consenso social, ¿no? Más o menos todos creemos que el sable curvo de San Martín forma parte del patrimonio nacional. Otras cosas no. Por eso, el patrimonio lo que hace es representar simbólicamente una identidad, generalmente la identidad nacional, ¿no? Este, el- Hay un montón de objetos, sé yo, la casita de Tucumán, ¿no? Yo fui en Tucumán, ¿no? La verdad que me ilusionó un poco porque yo pensaba que estaba puesta en un lugar, no, no, está al lado de una iglesia, en el medio de una zona comercial, o sea, está medio perdida ahí la casita de Tucumán, ¿no? Bueno,
tiene que ver con la independencia, el origen como nación independiente, o sea, la identidad argentina pasa mucho, está relacionada con este tipo de objetos, ¿no? Que por eso se guardan. Este, por eso, una autoridad cultural, política, determina, ¿no? En base a determinados valores, ¿no? De la nacionalidad, el nacionalismo, la patria, el bien común, la Argentina liberal, lo que sea, ¿no? Que eso representa la identidad nacional. Entonces se lo conserva. La idea de patrimonio lo que surge vivamente es en la época del romanticismo. ¿Por qué? Por la época de los grandes nacionalismos. Había que guardar objetos que representaran algún tipo de pasado que representara nacionalmente un país, ¿no? Por eso la búsqueda de patrimonio es algo muy fuerte en la época de que estamos buscando la identidad, ¿no? Ahora que hablan tanto que estamos en la posmodernidad, en donde ya no hay valores ni discursos ni ideologías políticas que sean firmes y sólidas, se activa mucho esto, ¿no? De a través de determinados objetos se representan identidades, ¿no? Y también expresa contradicciones sociales y políticas, ¿no? Generalmente el discurso nacional, ¿no? Desde el Estado trata de borrar esas contradicciones. Por ejemplo, ¿no? Nos hablan mucho de Sarmiento, uno va a la escuela, ¿no? Hay que ver los retratos de Sarmiento, de José Hernández, de Alberti, de Mitre, ¿no? Y por ahí hay gente que en la vida real hasta quiso matarse entre sí, ¿no? O sea, el odio entre Sarmiento y Alberti era muy grande, mismo entre Sarmiento y José Hernández, inclusive llegó a poner precio a su cabeza Sarmiento en una época, bueno, así que bueno, el discurso nacionalista trata de expresar y, en cierto modo, ponerle paños fríos a todas estas contradicciones que hay en la identidad nacional, ¿no? Por eso, básicamente, lo que se considera un bien que puede ser patrimonializable, ¿no? Se relaciona a tres cosas, ¿no? Acá en el patrimonio, estoy usando patrimonio en el sentido muy amplio. Por ejemplo, determinadas zonas naturales, según las nuevas ideas que aparecen, se las considera como patrimonio. Por ejemplo, el glaciar Perito Moreno es patrimonio inclusive de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿no? Criterios de legitimidad es el nombre que le puse, es esto, ¿no? Eh, Algo es legítimo cuando está consensuado en una sociedad que es bueno, es lo correcto, el que debe ser así, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un bien representa la historia, ¿no? De una nacionalidad, como decíamos, el sable corvo de San Martín, tiene una cosa de luchas del padre de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? O es un bien que está relacionado con determinadas formas de creatividad, inspiración o genialidad, qué sé yo. Tal cuadro pintado por Da Vinci o pintado por un pintor muy famoso, no está pintado por un genio, es un cuadro único, representa, qué sé yo, en Europa es un curro muy grande, en los museos dicen, no, tenemos el original de tal cuadro, y toda la gente va y se saca fotos al lado del cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en otro lado también el tema de la naturaleza, que hay lugares, ¿no? Que son únicos, ¿no? O sea, qué sé yo. Lo decía Perito Moreno, podemos pensar, ¿no? Se considera patrimonio de la natural de la humanidad. Bueno, por eso podemos considerar que hay miles de formas de patrimonio, que podemos ser el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio inmaterial, ¿no? Aunque no estamos excediendo el tema de los museos, pero bueno, para que tengan una idea. Inclusive hay un montón de cosas que, qué sé yo, determinadas comidas forman parte del patrimonio culinario de una nación, ¿no? La UNESCO es recapa en meterle la cucharada de patrimonio a miles de cosas, ¿no? Patrimonio inmaterial sería algún tipo de lengua que es muy representativa de una comunidad, pero que se está extinguiendo, ¿no? Hay lenguas, qué sé yo,
Europa Oriental o lenguas indígenas, bueno, eso forma parte del patrimonio inmaterial o determinadas danzas, costumbres, etcétera, ¿no? No solamente esto tiene que ver con rescatar valores culturales, sino también con hacer plata en cierto modo, ¿no? O sea, si se entra a expandir en el mundo que tal comida, actividad, objeto, lugar, forma parte de algún tipo de patrimonio, va a traer más turistas y un montón de cosas. Un ejemplo sería, no sé si vieron una película del tiempo de Ñaupa, ¿no? Que trataba sobre la colonización de la zona del sur de África, ¿no? Por los ingleses, llamado Shaka Zulu, ¿no? Shaka Zulu era un morocho indígena de esa zona, de la, del grupo étnico de los zulúes, ¿no? Bueno, que se peleaba con los ingleses, trató de defenderse, sin embargo terminó siendo conquistado, etcétera, etcétera. Bueno, desde que acabó el apartheid, digamos que se le reconoció al lineaje de Shaka Zulu, ¿no? Cierta, digamos, cierto poder simbólico, ¿no? O sea, hay una zona que hay un rey que se llama el rey de Zululandia, ¿no? Que es el descendiente de Shaka Zulu, ¿no? Que es un morocho que desciende de él y bueno, y más bien se dedica a emprendimientos turísticos, ¿no? Y te la sabe vender muy bien, o sea, te podés pasar unas pequeñas vacaciones en una cabaña al estilo Zulú, pero con aire acondicionado, internet y todos los chiches, ¿no? Y yendo a comer al restaurante que te dan comida africana o si no querés te dan comida de lo más suntuosa de la gastronomía europea. Bueno, tiene que ver también con el patrimonio, ¿no? El patrimonio de los zulúes, ¿no? Venía a conocerlo y dejanos tus dólares, ¿no? Bueno, por eso también el patrimonio es un recurso económico, es un producto turístico en sí mismo. Toda la gente que va a Francia y va a ver la Torre Eiffel y se sube a la Torre Eiffel y paga la entrada que es un fangote o hace colas para entrar al Museo del Louvre y ver a la Gioconda. Bueno, ¿no? Está integrado un producto turístico, es el valor añadido al turismo, ¿no? No podés ir a París y no ir al Louvre, ¿no? Supuestamente, ¿no? Hay toda esta peregrinación y el hedonismo del turismo, ¿no? Y con todas estas formas de turismo que hay, no solamente el turismo de antes de ir a un lugar con playita, con los nenes, con eso, sino hay un turismo que consume cultura, consume costumbres, bueno, como suele pasar, ¿no? Todo es comercializable, ¿no? La cultura es un gran recurso económico dentro de lo que se llama el capitalismo tardío, o sea, el capitalismo de nuestra época, ¿no? Este, o sea, siempre, como hablábamos, siempre se tendía a coleccionar cosas, ¿no? En la antigüedad y la Edad Media, a qué se vinculaba? Al saqueo y al imperio, ¿no? O sea, conquistaste tal región y te trajiste sus tesoros, ¿no? Y después los exhibís como muestra de tu poderío, ¿no? Este, en el Renacimiento, gran época donde se hacían muchas obras artísticas, los grandes notables de las ciudades renacentistas solían exhibir los objetos de arte que habían comprado, inclusive, o que habían mandado a hacer, ¿no? O sea, bueno, había todo un mercado, pues tenía un fin político en el Renacimiento, ¿no? O sea, el hecho de financiar obras de arte, ¿no? Tengo una obra de tal gran pintor, pues ya en esa época empezaron a aparecer los grandes genios artísticos, este, en un momento fue patrimonio privado de la aristocracia y de la iglesia, pero tras la Revolución Francesa empezó a tener un carácter público, ¿no? Para aproximar a todo el mundo a la cultura que había sido durante largo tiempo negada, ¿no? Y sí, hay algo en coleccionar bienes, guardar bienes, tiene que ver con el nacionalismo, que tiene que ver con los bienes propios, ¿no? O sea, no sé, el sable corvo de San Martín, ¿no? Y también con el imperialismo, ¿no? Es muy común, ¿no? Ver el tema en esta época donde se revalorizan los derechos de las minorías indígenas, el tema de países que tienen que devolver bienes que han tomado de otros países en la época colonial, ¿no? En el colonialismo, ¿no? Y que eran representativos o inclusive, hablando de colonialismo interno,
¿Se acuerdan de ese famoso caso de que en el Museo de la Plata estaba eh, la momia de tal, de un indígena, y tuvo que ser devuelta a la comunidad indígena para ser enterrada según sus rituales porque, bueno, tenía toda una cuestión este, de que se reapropiara esa cultura de sus propias, de sus muertos, ¿no? También ha pasado que durante la etapa imperial museos se han conseguido, qué sé yo, el cadáver de algún indígena al que veían en esa época como diferente hasta biológicamente de sí mismo, ¿no? Se queda en el esqueleto en un museo, ¿no? Bueno, ahora lo tuvieron que devolver para que fuera enterrado según sus rituales, ¿no? Bueno, está todo este tema. O sea, las colecciones nos crean como espectadores y consumidores. ¿Se acuerdan? Cuando yo me acuerdo que fuimos al Museo de Arte Moderno, vimos toda esa colección de arte pop, ¿no? Bueno, realmente, o sea, es algo muy atractivo, ¿no? Y tiene que ver con nuestros intereses, nuestra capacidad de asombro, inclusive viéndolo de otra manera, lo que se colecciona, lo que se muestra, tiene que ver cómo nos van formando el grupo desde algún lugar de poder, ¿no? Este, y aparte tiene que ver esto con las formas de valoración de las artes. O sea, yo hablaba, el otro día contaba a alguien que realmente hay gente que especula en el mercado del arte como otra gente especula en la bolsa. O sea, es un bien que es muy caro, podés hacer grandes negocios, por ejemplo, te compras un cuadro de un pintor ascendente que en ese momento no, no nos salen muy caros, ¿no? Pero bueno, convenientemente asesorado, te compraste ese cuadro y en unos años vale 100 veces más, ¿no? Bueno, hay un tema, ¿no? De comprar cuadros, es todo un mercado especulativo, ¿no? Como cualquier otra cosa, lo que tiene que necesita mucho conocimiento para saber si es auténtico, si conviene comprárselo, si va a ser valorado, bueno, si es una inversión, va. Bueno, ahí llegamos a los museos, ¿no? Museos que, bueno, todo esto del patrimonio y de las colecciones es una forma de recopilar y mostrar y exhibir todas estas, bueno, acá tienen un pequeño cuadrito, ¿no? Que es más o menos los museos cómo se pueden llegar a clasificar, ¿no? Si son, cómo es su estructura, cómo es el contenido, cómo es el continente, hay museos que son en sí mismos son lugares patrimoniales, ¿no? Fueron antiguos palacios. Me contó gente que viajó a Turquía, que el famoso palacio de Topkapi, que ahora es un museo, es un lugar, a ver, uno le da más bola por ir al palacio que por ir lo que tiene adentro, ¿no? Que era un antiguo palacio del sultán, ¿no? Pueden ser estatales, privados, ¿no? Bueno, tienen formas de clasificarse los museos, ¿no? Eh, bueno, recopilando, ¿no? Tiene que ver con el expolio de obras de arte del enemigo en la antigüedad, ¿no? Cosa que fue más refinado entre la época romana, ¿no? Y tiene que ver con las exhibiciones de la alta edad media como demostraciones del poder. Bueno, entonces tenés un montón de formas crecientes cada vez más de exhibir obras de arte, patrimonio histórico, qué sé yo, ¿no? Y bueno, otra forma, y para ir cerrando, que puede asumir este patrimonio es el tema del monumento, ¿no? Monumento viene del latín monumento, que es decir recordar, memoria, ¿no? O sea, un monumento se crea se crea o luego es tomado como forma de la memoria colectiva de una sociedad. Por eso, qué sé yo, ¿no? Las tumbas de los faraones, que eran las famosas pirámides, bueno, es un monumento histórico de la humanidad y de Egipto y etcétera. En algún punto el monumento lo que hace es enlazarte el pasado con el futuro, ¿no? Te crea una continuidad histórica de la nación o de la humanidad o de un grupo social, ¿no?
Y en gran parte tiene que ver con teatralizaciones, o sea, como dramatización o mostrar el poder estatal o religioso, ¿no? Hacemos los arcos de triunfo, ¿no? Cada vez que era muy común que cada vez que este, vencías una batalla, hacías un tremendo arco del triunfo, ¿no? Bueno, y esto es básicamente un monumento que es otra forma de la que adquiere un patrimonio. Bueno, espero con estas breves notas, ¿no?, que estuve pensando y elucubrando, haberlos ayudado a poder pensar toda esta cuestión del patrimonio, ¿no? Un tema bastante interesante. Este, para que la próxima vez nos vayamos a un museo y vayamos por ahí vamos a ver algo, ¿no? Y bueno, veamos qué es ver y por qué está ahí. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima sesión de vivencias populares en centros de día. En Buenos Aires, una nueva hora comienza.